Hay una historia de tres hombres llamados Faustino y Teófilo y Pantaleón, ¿no? Estos tres hombres estaban cabalgando pues por la llanura de Jalisco, allá por México, y esta historia cuenta pues que estos tres hombres iban aburridos y no sabían qué cosa contar entre ellos. Y ya pues, ¿qué hacemos, no? De pronto venga un anciano más adelante que está caminando también y vamos, acerquémonos, le dice Teófilo y a Faustino y a Pantaleón, acerquémonos para poder conversar y que nuestro trayecto hasta Jalisco sea lo mejor. Vamos a entretenernos conversando. Entonces, pues, se acercaron apresuradamente hasta este anciano y ya a unos 2 metros el anciano mira hacia un lado y dice, oh Señor, este es el lugar de la muerte. Y siguió su camino este anciano. Entonces los tres, tanto Faustino como Teófilo y Pantaleón, se quedaron asombrados al escuchar al anciano estas palabras y se asomaron pues de pronto y vieron pues al fondo que algo brillaba y era tan fuerte el brillo que se acercaron. ¿Y cómo este anciano se le va a ocurrir decir, mira lo que hemos encontrado? Oro, había cosas preciosas, era un tesoro escondido. Entonces, dentro de sus pensamientos de avaricia, ¿no? Dijeron, bueno, Teófilo se le ocurre decir a Faustino, Faustino, ¿qué te parece si yo me quedo acá con Pantaleón y tú te vas a traer unas cuantas bolsas para llevar todo este tesoro y de pasadita tráete algo para comer? Entonces, bueno, ya Faustino se fue y en ese momento, mientras Faustino estaba camino hacia el lugar para traer la comida y las bolsas, ¿no? La avaricia en sus pensamientos dijo, bueno, si yo les doy veneno me quedo con todo el tesoro. Entonces, Faustino preparó la comida y marchando de regreso para encontrarse con Teófilo y Pantaleón, lo que en sus pensamientos, tanto como Teófilo y Pantaleón, dijeron, si viene con la comida, ni bien aparezca, lo matamos, ¿qué te parece? Y llegando lo mataron, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queda ahí? La comida, ¿no? Se sentaron a comer tranquilos, se sentaron a disfrutar, ¿no? Porque tenían todo y tuvieron la oportunidad para matarse uno a otro, pero al final murieron los dos también. Entonces esto se resume, pues, ¿no? Bien dijo el anciano, este es el lugar de la muerte. Bien es cierto, había quedado ese lugar donde brillaba tanto el oro, que era el lugar de la muerte. Hoy quiero hablar de 3 tipos de hombre que puede cautivar nuestras mentes a través de la necesidad de ser hombres y mujeres espirituales, deseando caminar en este mundo de tinieblas espiritualmente. Y ese es el tiempo donde sí debemos caminar ya. Esta nación y todas las naciones necesitan hombres y mujeres netamente espirituales, que tengan esa capacidad de avanzar motivados por el Espíritu del Señor, convencidos que están en Cristo, convencidos de que nada ni nadie también podrá quitarles del amor del Señor. Bien dijo el apóstol Pablo en los capítulos que ya anteceden en su primera carta en los Corintios, menciona 3 clases de hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Dice en 1 Corintios 2:14, vamos a leer, y si ahí lo tiene, ayuda leyendo mientras nos ubicamos bien en las citas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, por favor, a ver. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Amén, gracias. ¿Alguien puede leer el capítulo 3 y versículo 7, por favor? 7. Sí, 1 Corintios 3, 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ok, el 3:1, por favor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Gracias. Bien,
Qué importante es para nosotros y también para el apóstol Pablo en aquel momento hablando a la iglesia de este tres tipos de personas. Y haciendo un pequeño estudio de lo que significa estas palabras, tanto tipo de personas o hombres, significa psíquicos o sarquicos o neumáquicos, son tres palabras que se le entiende ahí en el griego, cada uno respectivamente, pero cuando si hablamos de suchicos, es una palabra griega, hablamos no de sushi, ¿no? Porque en realidad la palabra natural es sushi, ¿no? No es sushi, ¿no? Porque sushi, no sé cuánto has comido sushi, pero sushi es vinagre, ¿no? Con arroz, ¿no? O sea, arroz avinagrado, ¿no? De eso se trata el sushi, ¿no? Eso, pero la palabra aquí empieza con P, suchi, ¿no? Suchi, que significa alma, ¿no? Y de esto se trata en 2.14. El hombre, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente, ¿no? Y este pasaje, la palabra natural es este adjetivo griego que significa chicos, ¿no? Que a su vez viene de ese pronombre, como habíamos dicho, pexuchi, ¿no? Que significa alma, ¿no? Alma. Un hombre de alma, o sea, un hombre con cuerpo, alma solamente. Y de acuerdo con este pasaje, un hombre que solo es un cuerpo y alma, no recibe las cosas ni acepta las cosas espirituales, ¿no? Como se dijo anteriormente, para recibir las cosas del Espíritu de Dios, para comunicarse con Dios, necesita un receptor adecuado, o sea, un espíritu. Me acuerdo en la época cuando por primera vez llegamos a La Molina, que era el lugar donde nosotros hemos salido para España. La Molina, deseábamos tener una antena Wi-Fi. Entonces, no sé cuántos han comprado ese antena de USB. Entonces, esa pequeña ese USB captaba el Wi-Fi y tuve que comprar y vivía en el primer piso. Habían 2 pisos más arriba. Entonces yo tenía que extender un cable de USB hasta arriba, hasta llegar hasta mi computadora. Entonces, a veces llegaba la señal, ¿no? La señal de Wi-Fi, ¿no? De la que estaban ofreciendo el Wi-Fi, pero no llegaba correctamente. Entonces se colgaba, a veces mientras estábamos viendo un estudio, se quedaba colgado la computadora. Entonces alguien me dije, mira, necesitas el receptor correcto, una antena que sea lo suficientemente fuerte para captar la onda del Wi-Fi y llegue tu señal a tu computadora. Y estuve casi 2 meses, ¿no? Pataleando y compramos al final esa antena y logramos captar. Es necesario un receptor adecuado, o sea, el espíritu realmente que Dios pone a nosotros para recibir la información que proviene de Él, para convencernos de justicia y pecado, para poder moldearnos en su andar. El hombre natural no percibe esto. Si encontramos en nuestra iglesia a alguien, es fácil de distinguir que no comprende. Yo no entiendo esas cosas que tú hablas sobre Dios y estas cosas, que para él, ¿qué cosas son? Son locura, ¿no es así? Y no sé, y dicen algunos adjetivos muy fuertes, ¿no? Y aquí he visto unos adjetivos muy fuertes cuando he estado caminando por la plaza, los jóvenes como han gritado palabras grotescas contra Dios, y es sorprendente, ¿no? No lo he escuchado en Lima, lo he escuchado de otra manera, pero aquí más fuerte. Yo le digo a mis hijas, ¿no? Uy, qué fuertes estas expresiones. El hombre natural puede decir cualquier cosa y puede opinar en cuanto a lo que Dios le dice. Como aquel anciano que iba adelante, ¿no es así? Y dijo, oh, aquí está el lugar de la muerte, Dios, está la muerte aquí, y siguió su camino, pero nunca le preguntaron cuál es la razón de la muerte, cuál es la razón por qué decía esta expresión. Quizás no esté completamente depravado este hombre, tanto como puede llegarlo a estar, pero es totalmente incapaz de comprender la palabra del Señor. Y aprendamos a identificar en nuestra iglesia, en el lugar o en nuestro entorno, qué tipo de persona es el hombre natural, como el cadáver de un hombre, como dice aquí la palabra suchikos, ¿no? En griego, que es cadáver significa. Bueno, ¿cuáles son las características de este
súchicos. Bueno, Hechos 8:31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí vemos al etíope, ¿no es así? Que estaba, el eunuco, que estaba convencido en sí que necesitaba la palabra del Señor, necesitaba comprender. Miren, nosotros que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, podemos percibir la necesidad de un hombre natural. No sé cuántos se pueden dar cuenta en nuestras casas, a través de nuestras familias, nuestros niños, nuestros nietos, la necesidad de la palabra del Señor. Podemos percibir eso. Felipe se dio cuenta porque el eunuco dijo, ¿no? Si alguien no me enseña, si alguien no toca el tema, si alguien no se atreve a compartir o a comentar lo que Dios está diciendo en su palabra, yo no voy a entenderlo. Por eso hay almas que están rogando a los ciertos Felipes, que somos nosotros, para subir y sentarnos con él, para poder decirles y persuadirles de lo que Dios dice con respecto a su alma. Esa es la emergencia que hoy podemos percibir en nuestras casas, en nuestras iglesias. El estar dispuestos a percibir quiénes necesitan de la palabra del Señor. ¿Se ha preguntado quién? Bueno, el hombre, una característica más de este hombre es que ha llegado a la conclusión de que las escrituras no tienen sentido. En Hechos 26, 24, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Me hace recordar, hermano Ramón, cuando estamos trabajando, me comenta, ¿no? Este dueño de esta empresa dice, tú estás loco, Ramón, ¿cómo puedes creer en estas cosas? Haciendo el tema me hizo recordar. ¿Cómo puedes estar creyendo en estas cosas con respecto de Cristo, de la iglesia y de la salvación? Son locuras. Yo me imagino todo lo que le dirán, ¿no? Pero es así. Me imagino que Pablo sintió lo mismo cuando le dijeron que estaba loco, ¿no? Que las muchas letras te vuelven loco. Una de las características del hombre, se puede decir, de esta alma, es decir, el súchicos, es que no puede percibir, no tiene sentido para él diciendo esto. Otra característica es que está muerto y necesita ser resucitado, porque no puede ser revivido. Así que Romanos 5:12, si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo. Romanos 5:12. Está muerto y necesita ser resucitado. Está muerto, necesita a Cristo, necesita urgentemente al Señor. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces, el hombre natural, el hombre que está muerto en su pecado, necesita ser resucitado, porque no puede ser revivido mientras no venga Cristo. Por eso dice, Él te dio vida, ¿no? Dio vida a vosotros. Qué importante, hermanos, hasta aquí la primera conclusión. Dice que hay una historia de los cadáveres, es decir, ¿cómo se llaman esos zombies? Guerra de zombies, ¿no? Hay una película que tratan de luchar y tratan de destruir a los que están vivos, ¿no? Y creo que este mundo está tratando de destruir más y más con sus fuentes teológicas, incluso fuera de contexto, que tienen que ver con la destrucción del alma. Hay muchos hombres que están como zombies. Necesitamos orar por ellos y sabemos cuáles son las características que ellos no pueden entender. Hay que orar por ellos. Ahora vamos a tocar el otro hombre, el niño que llora. Es el niño, el hombre carnal. Ahora ya no es súchicos, ahora es sárquicos. El hombre sárquicos, el hombre carnal. Vamos a leer. Hay una característica de esos sárquicos que quiere decir en sí que no obstante ha recibido a Dios, al Señor, a su Salvador,
como su Señor y Salvador, pero todavía anda según la carne y según las fuerzas de su carne, ¿no? Y esto es justamente lo que acabamos de ver, ¿no? 3.1, leyó nuestra hermana, vamos a regresar ahí, 3.1, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo, de eso se trata. El niño que está buscando el deseo de crecer, pero no puede todavía porque necesita una insistencia de parte de los espirituales, ¿no? ¿Y cuáles son las características de este hombre sárquico, de este bebé espiritual? Bueno, se deleita en la palabra del Señor, puede gozarse en la palabra del Señor, canta alabanzas, quiere hacer el bien. Sin embargo, hay un problema, no hace el bien que quiere y termina haciendo el mal que no quiere, es decir, desea hacer lo mejor para el Señor. Romanos 7.22 nos lleva a esta idea. Romanos 7.22, por favor. Si alguien me gana en encontrarlo, puede leerlo. Romanos 7.22. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿No? Se deleita en la palabra del Señor y quiere hacer el bien. Es así, bien dijo Pablo, 7.18. A ver, Romanos 7.18, estamos ahí. Léalo, por favor. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el que quiere, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ajá. Sin embargo, a veces no hace el bien que quiere y termina haciendo el mal. Es la persona que está deseando crecer y a veces falla, ¿no? Y nos identificamos a veces con esto. No somos perfectos, a veces fallamos, a veces en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, siempre. La palabra de Dios siempre nos motiva a nosotros a considerar lo bueno, qué cosa es ser obediente a Él. ¿Dónde está el problema con respecto al sárquicos? Bueno, quiere agradar a Dios en las pobres fuerzas de la carne, ¿no? Quiere agradar a Dios en todo aspecto, pero no tiene la necesidad de crecer. El hombre que se acerca al Señor, se enamora del Señor, dijo un pastor, no son mis palabras, dijo un pastor, se enamora de Cristo y puede empezar a conocerlo más y más a Él para poder identificarse y llevar su ejemplo. En definitiva, el sárquicos tiene el espíritu, ha nacido de nuevo, pero no ha aprendido todavía a andar en el espíritu. Ha recibido el espíritu, pero aún es guiado por la carne. Y es más, cuando practica más la carne, es el asunto, ¿no? Se manifiesta las evidencias de la carne en la manera de hablar, la manera de pensar y la manera de actuar, ¿no? Son las obras manifestadas en la carne. 1 Corintios 3, a ver, vayamos a nuestra Biblia, 1 Corintios 3, y descartemos lo que está quizás en nuestra mente y volvamos a lo que dice esta gran verdad. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3, ¿alguien lo encontró? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y el versículo 4 también fue leído? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿No? Se puede decir, esa sensación de Pablo de decir esto, ¿no? No sois carnales, está diciendo yo soy de acá, yo soy de este personaje, no soy carnales todavía. Bueno, yo creo que con razón hay una manifestación de molestia del apóstol Pablo. Ya deben de dejar de ser niños. Es una incapacidad de valerse por sí mismo, como un recién nacido, ¿no es así? Y la palabra niños que se usa aquí en el original es neopíos y tiene un sentido de debilidad, incapacidad para hablar y algo de inexperiencia. Hay que ayudarlos, hay que acercarnos a ellos, a aquellos niños, ¿no es así? Los niños que necesitan. Jugando ayer un poco de deporte, el día sábado por la mañana, fuimos con mis hijas y lo que vi fue, apareció un niño queriendo jugar con nosotros. Yo dije, bien, muy bien, tú eres para mi equipo. Pero me di cuenta que el niño quería jugar solo y no compartía la pelota con su equipo, ¿no? Y entonces estaba así con la pelota, tic, 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 y decir, estamos jugando básquet, por si acaso, a ver si crezco un poco. Y estábamos así llegando, y le digo, pasa tu compañero, y no quería, hasta que yo tuve que acercarme a él.
niño le digo, y estaba con la camiseta de Messi atrás. Messi, tú tienes que darle la pelota a tu compañero, no juegues solo, pues, para poder ganar tu equipo. Están que nos ganan, pues, ¿no? Tenemos que ser un equipo, pasa la pelota al otro compañero. Ya. Se dio cuenta, ¿no? Entonces los niños necesitan que le miremos los ojos y le digamos las cosas tal cual son las cosas del Señor. Con amor, obviamente, ¿no es así? Ya sea un hermano o una hermana que necesita crecer. Usted se puede dar cuenta, las personas que necesitan del Señor. Ay, hermanos, qué grandioso es ser un pastor. Y el gran privilegio que cuando alguien se acerca a ti, pastor, enséñeme la Biblia, y comenzamos a dar un seguimiento a esta persona, tiene un deseo de crecer, y he visto en los años cómo ha crecido bíblicamente, y el vivo testimonio de decir, hace tiempo yo ignoraba la Escritura, ahora conozco un poco más la Escritura, puedo yo pensar, hablar, decir las cosas de otra manera. Doy testimonio de un hermano que es muy, ¿cómo le dirían acá en España? Una persona muy suelta, tanto de boca y de palabras, ¿no? Allá le dicen, pues, un aguerrido, ¿no? Que dice, de calle, ¿no? Que dice, bueno, ya pues causa, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Dice, ¿no? O sea, son de barrio, ¿no? Son gente de barrio que hablan así, muy, muy tosco, ¿no? Y este hombre, cuando conoció a Jesucristo, seguía con esa manera tan despectiva, que rechazaba y cualquier cosa, cuando jugaba a fútbol, ¿no? Así que tú sabes jugar, a ver, atrévete conmigo, pues, se enfrentaba, ¿no? Tenía un carácter muy fuerte. Hasta que Cristo fue formándolo, ayudándolo. Ahora cuando nos vimos hace poco en Madrid, porque él vino de Perú a Madrid a visitarnos, nos abrazamos, lloramos. Gracias, pastor, por lo que la palabra de Dios hizo en mí. Ya no habla como antes. Le da ganas de insultar, de hablar, pero no puede, algo le retiene. Esta madurez se adquirió porque hubo atrás alguien buscando el deseo de que crezca, de que sea superior al pastor, superior, ¿no? Superior al líder. Es interesante ver, y es un gran privilegio ver las vidas cómo van madurando. Es incapaz de valerse a sí mismo, hay que cuidarlo, es un recién nacido todavía, y la palabra aquí tiene que ver con debilidad, y hay que estar atrás de ellos. Efesios 4:14 también nos representa esta condición de estos niños. Por favor, ¿puede leer alguien Efesios 4:14? Efesios 4:14, a ver. Vamos a ver todos que, como dijo un pastor, todos los cristianos sabrán sus Biblias. A ver, Efesios 4:14, ¿hay alguien lo tiene? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Fíjense, llevados por todo viento de doctrina. Y este es el riesgo más grande que las iglesias puedan tener. Que los vientos de doctrina vienen y se lo llevan a estos niños que quieren conocer más la palabra del Señor. Estuve en un parque una tarde también caminando al lado del río, como le hacía el apóstol Pablo, al lado del río, ¿no? Y encontré a un hermano que hace tiempo lo conocí acá en España. Y le pregunté, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya no vas a la iglesia? Sí, están en visita los testigos de Jehová, me están dando lecciones de estudio bíblico. ¡Ah! Dios mío, dije yo entre mí, ¿no? ¿Qué tal descuido, no? ¿Qué tal descuido? Necesitamos valer de la palabra de Dios a ellos. Hay muchos que puedan haberse ido por los vientos de doctrina o estos niños han sido llevados a otro, incluso por sus propias fuerzas o su propia actitud carnal, se han alejado por falta de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante? Uno de los trabajos más grandes que hacemos, nosotros los que estamos pastoreando o guiando, ¿no? Es buscarlos a ellos, a las ovejitas, ¿no? Ustedes han visto cuando el pastor llama a las ovejitas, ¿no? Cuando alguien llama que no es del rebaño, le
le sirva y no le hace caso. Pero cuando el verdadero pastor llama, así le hacen caso. Es algo interesante lo que se ve en la Sierra de Perú. Solo es capaz de tomar leche estos bebés. En esta condición siempre habla de infancia o de enfermedad. Y la leche es apropiada por un tiempo, eso sí, en toda iglesia la leche es apropiada. Gracias al Señor por la leche que tomamos hasta ahora. Pero la verdad es que la leche para un bebé espiritual es importante. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El deseo es que terminen con la leche y que empiecen ya con la madurez, un alimento sólido. Eso es lo que nos da nuestro hermano en la lección de escuela dominical, en las clases que tenemos, ya un alimento más sólido. Por eso tenemos que desear seguir creciendo. ¿Qué otra característica es con respecto al bebé espiritual? Camina y habla como un inconverso. Por eso Pablo decía, no sois carnales y andáis como hombres. Interesante lo que Pablo califica a estos de Corintios, ¿no? Comparaban líderes espirituales en vez de verdades espirituales. Comparaban y viendo al líder, más no a lo que decía la palabra del Señor. Pablo responde a esto diciendo, yo planté, hermanos, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Solo Dios puede hacerlo y lo hará con sus siervos aquí, con sus siervos en este lugar. Qué grandioso es la iglesia. Y por último, el tercer hombre es el conquistador, ¿no? Que es el hombre espiritual. El hombre neumáticos, habla de aire, ¿no es así? Neuma. En cambio, el espiritual, decía el apóstol Pablo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual es el hombre que ha entregado, no es un santurrón por si acaso, ni tampoco no es superficial, o no es un débil de carácter, no es alguien que se separa de la sociedad, no es un sensacionalista. No. Es un hombre espiritual que se acerca con el deseo, con una armonía con Dios, que se sintoniza y que se apega a la señal. Usted se ha dado cuenta que a veces cuando sintonizamos la radio y hay ciertas señales que se acoplan en tu señal adecuada, esa señal es muy fuerte. Y se ve estos hombres con su deseo de que se avance en la obra del Señor. El hombre espiritual es uno de estos, que está controlado y motivado por el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es fácil distinguir a un hombre que anda en el Espíritu cuando realmente da los frutos del Espíritu. Y esta palabra de juzgar o discernir de este hombre está basada en una palabra que proviene de juez. Es decir, tiene varios significados. Escudriña, investiga, examina, discierne. El hombre espiritual se acerca más a la Biblia. El hombre espiritual dice lo que dice la Biblia. El hombre espiritual habla e incluso canta lo que está en la Biblia. El hombre o la mujer espiritual es una persona que tiene una perspectiva de dar gloria al Señor. Es capaz de juzgar cosas mundanas automáticamente. Crea una diferencia. Y se va a dar cuenta, esto es contrario al Espíritu de Dios. E incluso cuando habla, cuando está discutiendo las cosas que se presentan en ese momento, el hombre espiritual marca la diferencia. Amén. La mujer espiritual marca una diferencia porque el Espíritu de Dios le ha convencido con su palabra que puede hablar, convencer incluso a muchos. No es juzgado por nadie. Esta persona está mejor equipada. En la mayoría de los casos va a evitar cualquier cosa de tentación. Porque sabe muy bien con respecto a lo que puede venir y malograr todo lo que viene con su matrimonio o con sus finanzas. Sabe muy bien. Yo creo que en el hombre espiritual está Proverbios. La sabiduría camina con él. ¿Usted conoce a esas personas? Las conoce como personas sabias y de confianza. Bueno, esto no significa que nunca cometen un error, por si acaso. Pero sí significa que van a discernir más que la mayoría. Acérquese a ellas, hable. Incluso debemos animar a ellas. Van a ser honestos siempre y de fiar en la mayoría. Los jefes de operación de las grandes corporaciones harían bien de tener estas personas espirituales. No sé cuántos saben que estamos trabajando con mi hermano Ramón, ¿no es así? Y yo digo, ojalá que a veces mi esposa dice,
no has de olvidarte la carreta. Todos los días me sale diciendo, hay de hacer esto, y controla tus fuerzas, cuidado con tu columna, ¿no? Y estamos orando siempre por las cosas que Dios nos da durante la semana, diciendo, Señor, Dios, ayuda a Ramón, ayuda a la iglesia, ayuda a nuestros hermanos que están con nosotros en su entorno. La persona espiritual es más capaz que la mayoría de las personas que podemos conocer, que son de desconfianza, incluso legales, son más confiables. Jesús dijo a sus discípulos que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En conclusión, hermanos, debemos ser hombres espirituales, capaces de saber discernir los tiempos, andar en armonía con Dios, siendo guiados por su Espíritu a través de su palabra. No seamos, ayudemos a las personas, a los súchicos, ¿no? A los que carnalmente viven, a los que no conocen a Jesucristo. Ayudemos a los sálticos, a los niños espirituales, a aquellos que están creciendo, a aquellos que han venido a nuestra iglesia, sepamos de ellos. Y a los que somos neumáticos, podamos nosotros mantenernos así, creciendo en las cosas del Señor. Los tiempos son cortos. Pablo declara siempre, nosotros tenemos la mente de Cristo, en 2 Corintios 2:16, desde la perspectiva de Cristo, todos los creyentes gozan ya esta posición, hombres espirituales. El hombre espiritual lo tiene ahí. Filipenses 2:5, haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un hombre espiritual se acerca a Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener estas características de hombres espirituales, mujeres espirituales. Hombres, Señor, no santurrones, no superficiales, no débiles de carácter. Señor, que seamos fuertes, versátiles, Señor, en nuestras acciones. Si fallamos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a poder tener la confianza de predicar tu palabra, animar a otros. Señor, que podamos nosotros ayudarnos unos a otros. Incluso el que es espiritual necesita ayuda. Necesita, Padre, crecer, necesita más acercarse a ti. Sabemos, Señor, que no es fácil la obra, pero sabemos que tú estarás con nosotros y gracias por esa promesa, Señor. Gracias por estar a nuestro lado, por estar bendiciendo nuestras vidas, Señor. Con todo lo que nos da, Señor, ¿qué más podemos decir? La vida, la vestimenta, todo lo que nos da, Señor. Bendito Dios, bendice esta iglesia, a sus líderes. Bendice, Señor, a las damas que representan un liderazgo, Señor, con la capacidad de dar testimonio a su familia. Bendice a ellos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si esta noche siente en su corazón decir algo al Señor, ahí en su sitio donde está, es el tiempo para poder acercarnos, Señor. Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer espiritual, que tenga la capacidad de hablar, pensar y accionar como tú quieres. Lo hará. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Dejo en tus manos, Señor, a mis hermanos. Gracias por haberme enseñado primero y esa exigencia que nos das a nosotros como líderes espirituales, Señor, de ser líderes de nuestra familia, empezando por ello, Padre mío. Enséñanos a ser líderes en nuestra familia, líderes espirituales, Señor. Que cada hombre que represente su hogar, Señor, sea un líder espiritual. Gracias, Padre, por ese desafío que nos das, Señor, a cada hombre. Y también a cada dama, Señor, de venir ante ti, regocijarnos en tu palabra y alabarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pastor, hermanos. Tomen asiento.